Muy buenas tardes, estamos en El Microscopio, un programa para Radio Sudeste y MCI2 Radio. Soy Rosario Segura. Con motivo de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la llegada de la actual Virgen de la Amargura o de la imagen de la Virgen de la Amargura a Lorca, el Paso Blanco ha programado un concierto extraordinario el viernes 21 de febrero a las 8:30 en el Auditorio Margarita Lozano. Bueno, pues para hablarnos de este tema, no solamente este tema puntual, sino de otros muchos temas relacionados con el Paso Blanco, contamos hoy tenemos la suerte de contar con Gaspar López Ayala. Él fue director artístico y miembro de la Comisión Artística del Paso Blanco y actualmente es investigador de la historia blanca. Pero yo quisiera que habláramos hoy sobre el alma, no de este evento puntual, sino del espíritu del Paso Blanco. Buenas tardes, Gaspar. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer. Bueno, pues cuéntenos un poco. La Semana Santa de Lorca tiene un carácter único, como bien sabes. ¿Cuáles son las principales fuentes de inspiración que han influido en la estética del Paso Blanco? Bueno, hay que empezar comentando que nuestras procesiones tienen un carácter único ahora, porque cuando se ponen de moda este tipo de procesiones bíblico-simbólicas a mediados del siglo XIX, no solo se implanta ese modelo en Lorca, sino en muchísimos puntos de la geografía nacional. Formaba parte de un nuevo plan evangelizador de la Iglesia, venía de una época que se consideraban incluso perseguidos, habían perdido gran parte de su influencia social, y lo que se le ocurre en este momento es retomar manifestaciones de religiosidad popular, como en este caso las procesiones de Semana Santa, y convertirlas en una especie de catequesis en la calle. Una estrategia didáctica de la Iglesia desde antiguo, lo de la catequesis en la calle. Es hacer bueno aquello de que si la montaña no va a Mahoma, será Mahoma el que vaya a la montaña. Entonces, para transmitir una serie de enseñanzas, la catequesis, propiamente dicha, es por lo que se sacan este tipo de representaciones bíblicas del Antiguo Testamento en las procesiones de Semana Santa. Qué interesante. Sí, para que cumplieran con esa misión que tenía la procesión bíblico-simbólica, había que dotarla de un contenido doctrinal. Ese contenido procede de la tipología bíblica, que consiste en establecer concordancias tipológicas se llaman, entre objetos, personajes y acontecimientos del Antiguo Testamento que de alguna manera los exégetas han ido encontrándoles semejanzas con otros que luego se concretan en la época de la encarnación de Cristo y de la Virgen María. Todos estos personajes originales de la Semana Santa de Lorca, es decir, los que aparecen hasta 1868 aproximadamente, todos los podemos encontrar, y no puede ser casual, en dos manuales que utilizaban los predicadores en la Edad Media, que resumían, eran un poco el compendio de todas esas correspondencias, de todas esas prefiguraciones que los exégetas habían ido conformando desde los tiempos de las catacumbas. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues esos dos manuales, que se llamaban la Biblia Pauperum y el Speculum Humanae Salvationis, servían para que los predicadores pudieran conformar sus sermones. Eso es lo que explica, este tipo de prefiguraciones, es lo que explica que en Lorca salgan personajes como David, Salomón, la reina de Saba, Esther, Asuero. Sí, que por cierto, que no todo el mundo comprende o sabe la historia de salvación, que muchas veces nos quedamos en el folclore y desgraciadamente, poca gente conoce la realidad de esa historia. Es cierto, porque de lo que se trata la procesión, ya te digo, en la procesión lo que hacemos es, los bordados de Lorca son arte cristiano, en el sentido de que como cualquier manifestación del arte cristiano, incluida la Capilla Sixtina, por poner una muy emblemática, tiene esa intencionalidad de hacer llegar un mensaje evangelizador a los espectadores. Efectivamente. Bueno, Gaspar, ¿y qué elementos diferencian esa imaginería del Paso Blanco con respecto a otras cofradías? Pues yo señalaría sin lugar a dudas el rigor histórico. En las procesiones bíblico-simbólicas tenían un marcado carácter historicista, especialmente en cuanto al vestuario, buscando siempre la mayor veracidad posible
que servía esta veracidad para reforzar la finalidad catequística del desfile. En unión de las prefiguraciones, la propiedad histórica con que se representaban esas escenificaciones, lo que venían a presentar ante el pueblo es en dónde estaba la verdad proclamada y la inspiración divina frente al protestantismo, que no olvidemos que precisamente a mediados del siglo XIX es cuando irrumpe en España. Además son iconoclastas muchos de protestantes, o sea que no... Eso de la escena, claro. Y de hecho las iglesias protestantes son tan simples. Por eso también somos tan mariológicos en Lorca. Hay tanta devoción mariana. Qué bonito. Porque viene precisamente de un momento en que hay que marcar diferencias frente al protestantismo. Interesante de verdad. Bueno, el Paso Blanco ha contado con artistas de gran nivel a lo largo de su historia. ¿Cuáles considera, Gaspar, que han sido los más influyentes en la estética, por lo menos, actual de la cofradía? Bueno, en primer lugar hay que nombrar al primero, valga la redundancia, a don José Rebollo Zamora. Espinrael, el gran historiador lorquino, ya lo identifica como el primer director artístico de la Semana Santa de Lorca. No dice del Paso Blanco, dice de la Semana Santa en general. Bueno, este dato también lo viene a ratificar Ballesteros Itier en 1902, cuando hace su pequeña reseña histórica para la revista de Semana Santa de 1902. Y luego hay que reconocerle a este hombre su gran mérito, que es, digamos, la gran aportación de Lorca a la Semana Santa. Bordados hay en todos sitios. En Sevilla, en Granada, en muchas procesiones vas a encontrar bordados, pero siempre limitados al entorno de la imaginería religiosa. Mantos de vírgenes, túnicas de Cristo. ¿Cuál es la diferencia de Lorca? Pues que a este hombre se le ocurre sacar el bordado de ese entorno y aplicarlo para decorar los trajes de los figurantes que componían todos los grupos de la procesión. En Lorca hasta un esclavo puede ser un dechado de lujo asiático, y es por este camino que abre este hombre hacia 1885. Pero luego tenemos que mencionar también a la dinastía, como digo yo, de los Felices, que son una saga con 3 directores artísticos en la misma familia de la cofradía. Antonio Felices López, Emilio Felices Barnés, Antonio Felices Iglesias, que ellos marcan varios de los arquetipos, de los modelos estándar de ciertas piezas, pues como el manto de Salomón, el estandarte del Rosario, la bandera, el entorno religioso. Pero aquí en el entorno religioso hay que recordar a otra persona también, que seguramente te sonará, que es don José Cánovas Hernández, porque ellos, por ejemplo, en el caso concreto de Cánovas, marca, digamos, el modelo de manto de la Virgen de la Amargura. Y estoy seguro, aunque yo no haya visto nada ni sepa nada, pero estoy seguro de que la renovación que se va a hacer del manto y cuando haya que hacer de nuevo el palio o ciertas piezas, se van a mantener los esquemas que ellos asentaron a lo largo del tiempo. Gaspar, ¿se conservan bocetos o documentos artísticos históricos que han trabajado en los bordados y en los tronos de Lorca? De Salinas Correa y de Muñoz Barberán sí, son más recientes, las familias están en Lorca, pero de los históricos, por ejemplo, no conservamos nada más que algunas flores abocetadas por Emilio Felices, y algún boceto más de manto, pero no para procesión de Lorca, sino porque él regentó un taller que intentó explotar el bordado comercialmente. Hay que tener en cuenta que tanto la familia de Felices como el propio José Cánovas hay un momento que abandonan Lorca. Sí. Por en medio vino una guerra. Sí. Luego las cofradías de Lorca, no solo los blancos, hemos estado en precario en diferentes locales que no eran propiedad de la cofradía. Eso obligaba a periódicas mudanzas. Claro. Entonces, encima un material como el papel, que es tan endeble, que muchas veces ni siquiera se le ha dado el valor que podrían tener esos bocetos y despectivamente se han tirado al cubo de la basura. Ya. Lamentablemente a nuestro tiempo no ha llegado nada. Hombre, documentos en el archivo municipal, por ejemplo, se conserva todo el archivo fotográfico de Menchor Rodrigo, que es fabuloso para poder secuenciar y ver cómo ha ido evolucionando la procesión desde principios de siglo y en contraste con la procesión que tenemos ahora. Prensa, pero lo que es bocetos no. Entre los personajes históricos representados en los desfiles, ¿hay alguno que tenga especialmente una historia o una interpretación? Hombre, a mí me gusta resaltar siempre a la reina de Saba, porque me parece una paradoja que sea un personaje tan cuestionado. Es que se le niega el pan y la sal en la Semana Santa de Lorca porque dicen que no existió. Bueno, que no existió. Pero sí que existiera o no existiera,
vamos a ver lo que la reina de Saba nos sugiere. El Imperio Babilonio, por favor. Vamos a ver. La reina de Saba es una de las primeras figuras bíblicas en incorporarse a la Semana Santa. Sí. En su visita a Salomón, lo que prefiguraba era, según la Biblia Pauperum, el misterio de la Epifanía, cuando los Reyes Magos acuden a visitar al niño Jesús y le ofrecen regalos. De la misma manera que había hecho la reina de Saba con Salomón, 9 siglos antes. Efectivamente. El hecho de que vinieran gentiles a presenciar la primera manifestación del Hijo de Dios, la primera teofanía, lo que viene a indicar es la universalidad de su mensaje salvífico. Los magos eran extranjeros, de otras religiones, no eran ni judíos ni cristianos, lo que llama a reflexionar sobre la universalidad de la redención. Las mismas circunstancias que nos encontramos a la propia reina de Saba. Sí. Según Luis Reó, que es un historiador del arte, en sus tratados sobre iconografía del arte cristiano, subrayó que durante la Edad Media estuvo muy difundida la idea de que Salomón prefigura a Cristo y la reina de Saba a la iglesia de los gentiles que viene para escuchar la palabra del Redentor. Bueno, pues con todo esto, algunos sostienen que no tiene cabida en las procesiones. En cambio, una reina de opereta de un reino decadente, cuyo único logro en la historia de la humanidad es haber pasado por la cama de los romanos más poderosos de su época. O sea, estamos hablando de pero Cleopatra. Claro, como es Cleopatra VII, reina de Egipto, pues sí, es así. Es que comento esto porque conservo una fotografía del año 2003 en la que en las tribunas hay un chico que sostiene un cartel que pone Cleopatra VII Filopator, reina de Egipto, y debajo pone reina de Saba y un montón de interrogaciones. Pues aquí tiene la respuesta de por qué la reina de Saba sí y Cleopatra no, que por cierto, según Muñoz Clares, en el libro sobre las perspectivas de la Semana Santa de Lorca, se incorpora a la procesión a causa de una, y esto entre comillas, que no son palabras mías, por una lamentable confusión de personajes históricos. Entonces, por eso yo, si me preguntas por un personaje, sin dudarlo, la reina de Saba. La reina de Saba. Pues ahí quedan las palabras de reina de Saba. Don Gaspar, ¿alguna vez ha habido a última hora algún cambio generado inesperado que puedas contar? Suele pasar con relativa frecuencia, sobre todo por la carrera secundaria. A ver, alguna vez también, la carrera secundaria es el tramo de formación de procesión, la calle López Gilbert, correcto. Alguna vez también ha habido que retirar algún caballo, algún enganche por la carrera principal. Bueno, están los vomitorios y por ahí se saca. Lo que pasa es que esto, cuando se organizan los órdenes de procesión, que es como el guión que va a seguir la procesión, los diferentes elementos que lo componen se estructuran de forma que cuadren los ritmos, pero no es lo mismo a la velocidad que desfila una cuadriga que a la velocidad que desfila un trono. Sin embargo, van todos secuenciados, ¿no? Sí, claro. Y luego por entre medio hay grupos de caballos, hay carros más pequeños, hay grupos a pie. Bueno, pues dos caballerías, por ejemplo, no pueden coincidir, pues se mezclarían unos animales con otros. Entonces utiliza elementos de separación. Pero ¿qué pasa cuando un elemento de esos de separación se te estropea? Yo recuerdo con Lázaro Soto, que luego fue presidente del Paso Blanco, de la rotura del carro de Salomón justo a la altura del Teatro Guerra, y entonces hubo que reestructurar toda esa parte de la procesión sobre la marcha para que no coincidieran dos caballerías. Y lo que se nos ocurrió fue, bueno, pues si no sale Salomón y va la caballería de Salomón, vamos a ponerla detrás de Manelí, que es otro carro de 2 caballos, y bueno, no es Salomón, pero es su hijo. Entonces por ahí lo justificamos y conseguimos darle una vuelta. Sí, son frecuentes, hay que pensar que hay muchos animales, que los animales son imprevisibles y estas cosas pasan. Bueno, y también personas que se puedan disponer o algún traje que se pueda romper, etcétera. Bueno, en los últimos años, ¿qué innovaciones artísticas ha introducido el Paso Blanco sin perder su esencia tradicional? Bueno, pues para mí, fundamentalmente, esa renovación, ese soplo de aire fresco, la revolución en la estética de los bordados de Lorca que supuso la irrupción de Manuel Muñoz Barberán en la dirección artística del Paso Blanco en el año 1971. Desde ahí hasta el 75, que estuvo dirigiendo los bordados de la cofradía, al introducir un tipo de dibujo expresionista y llevarlo al bastidor, creó una estética totalmente nueva que no estábamos acostumbrados a ver en Lorca y que marcan una personalidad muy propia del artista que supo dejar plasmar en los bordados. Luego, más recientemente, yo quiero llamar la atención también sobre las composiciones de tipo arquitectónico que trae también como novedad
el último de la saga de los Felices, Antonio Felices Iglesias. Sí, Felices Iglesias. Con los misterios del Rosario, los nazarenos de la Virgen de la Amargura, con los mayordomos de escolta de la Virgen de la Amargura, que todos responden a lo que es los motivos, la iconografía bordada en oro, todos responden a estilos arquitectónicos, pues el mudéjar, el románico, el gótico. Creo que es una novedad respecto a lo que es de siempre las composiciones, las orlas bordadas en oro al romano, que han sido las tradicionales en la Semana Santa de Lorca. Bueno, ¿y cómo se elige el diseño o la temática de las obras de arte en los bordados? El punto de partida puede ser o bien que el presidente tiene una idea muy clara de qué grupo quiere hacer, porque puede ser incluso porque a él de pequeño le hacía ilusión y quiere recuperar ese grupo o renovarlo porque está muy estropeado. O puede surgir también por iniciativa de la propia comisión artística, de que algunos de sus miembros presentan una idea, presenta unos bocetos y la comisión artística le parece adecuado y la somete a la opinión del presidente. A partir de ahí, cuando hay un consenso entre la directiva y la comisión artística, viene el momento de darle forma a la idea. Se buscan cortes en función de la historia del traje, de las vestimentas que utilizaban en la civilización a la que pertenezca. Hay que documentarse si es un personaje bíblico en la Biblia, y hay que documentarse en la historia para ver a qué civilización concreta pertenece ese personaje. Entonces, después del momento ese de la documentación, ya hay que ir concretando ideas. Se presentan bocetos para túnicas, para trajes, para complementos, para los mantos en sí. Entonces, toda la comisión tiene que llegar a un consenso. Una vez que se ha definido, bueno, pues lleva estas piezas, estos personajes, se visten de esta manera, todos los bocetos se someten de nuevo a la comisión artística. Yo aquí quiero llamar la atención en un detalle muy importante que creo que es un acierto grandísimo en la comisión artística del Paso Blanco, que es contar con un arqueólogo profesional, con Andrés Martínez Rodríguez. Bueno, miembro del Instituto de Alfonso X el Sabio, por cierto. Precisamente. Entonces, personas así lo que te garantizan es ese rigor del que yo hablaba al principio. En el Paso Blanco es impensable pensar que vamos a sacar a un rey sirio de cultura helenística que habla griego vestido de egipcio. O sea, eso en el Paso Blanco no lo veréis jamás. En otros no se ve, en el blanco no, en el blanco desde luego no. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuál es la pieza artística favorita que dentro del patrimonio del Paso Blanco, según tu criterio, claro? Hombre, para cualquier blanco, la obra de arte más grande del mundo es la Virgen de la Amargura, empezando por ahí. Y ya si nos vamos a los bordados, quizás porque yo he admirado siempre, es mi favorito en el arte, el estilo hiperrealista, es la Capeta del Negro, la pieza para mí cumbre del bordado lorquino. Bueno, pero es que no hay que perder de vista, bueno, es Judith, el manto de Judith, sí, es una maravilla. Exactamente, hemos seguido ese tipo de bordado. O, por ejemplo, también otro de las últimas piezas que considero de este carácter hiperrealista, el busto del dios Marte en la caballería de la Visión de San Juan, también es otra pieza de estas que parece que va a soplar y esas greñas de pelo que se escapan por debajo del casco se van a mover por el aire al soplar. Pero desde luego mi favorita es la Capeta del Negro. Bueno, y si pudieras transmitir un mensaje a las futuras generaciones del blancos, por supuesto, ¿cuál sería su consejo sobre la conservación y ese legado, ese patrimonio tan importante que tenéis? Pues fundamentalmente no perder nuestros referentes, los propios referentes. Hay que mirar atrás a cómo han sido los bordados del Paso Blanco por tradición, con un colorido veneciano muy determinado, con composiciones airosas, con movimiento. No nos gustan, tradicionalmente no hemos hecho grandes parpallones de estos bordados en oro, sino nuestras composiciones son, ya te digo, más airosas, menos compactas, ricas pero equilibradas al mismo tiempo. Luego, no perder la referencia, como comentábamos también al principio, de que esto es una manifestación de arte cristiano, que como tal tiene que transmitir unos mensajes. No podemos dibujar por dibujar, tenemos que hacerlo con un sentido, de hacer llegar algo. Eso es importantísimo. Y en referencia a esto, yo quiero llamar la atención con que no dibujamos en función de que de Roma, Egipto, Etiopía. En Lorca no sale ni Roma, ni Egipto, ni Etiopía. Salen romanos
porque la pasión ocurre en el Imperio Romano y porque el incipiente cristianismo nace y se va organizando en el seno del Imperio Romano. Sí. No salen egipcios, no sale Egipto, salen egipcios porque la historia de Moisés, buena parte de su historia ocurre en Egipto y buena parte de la historia de José ocurre en Egipto. Te estoy nombrando personajes de los anteriores a 1868, los que responden de verdad al leitmotiv con el que pusieron las procesiones de Semana Santa en Lorca y en muchos otros sitios en la calle. Y no sale en Etiopía, salen etíopes porque hay un faraón de origen etíope que saquea con sus guerreros Jerusalén en tiempos del rey Roboam. Y lo mismo podemos decir de Nabucodonosor en referencia a Babilonia, de Esther en referencia a Persia. Digo esto porque no me gusta el discurso que se ha impuesto últimamente sobre que en Lorca lo que hacemos es un desfile de las civilizaciones que precedieron al cristianismo. Eso es poco menos que reducir una catequesis a las clases de historia de un instituto de secundaria. Entonces yo creo que Lorca no son clases de historia, insisto, es una catequesis. Entonces, pues yo llamaría la atención, aunque creo que llego tarde. Llego tarde, sí, porque la que es sin duda la mejor generación de procesionistas, la mejor preparada, la mejor formada y la mejor informada de toda la historia del Paso Blanco, que es la que tenemos ahora de procesionistas jóvenes, ya compraron este discurso y permitieron que, con motivo del encuentro de jóvenes cofrades en noviembre del 2023, transmitiéramos unas impresionantes imágenes del desfile lorquino en el entorno magnífico de la Merced, que causaban impacto, pero bajo el título de El desfile de las civilizaciones. No sé, me pareció que era perder una ocasión de, en vez de mandar a León, a Zamora, a Zaragoza, a Sevilla, unas imágenes que vendían muy bien lo que es la Semana Santa de Lorca, con ese mensaje era totalmente sesgado, incompleto de lo que de verdad hacemos en Lorca. Y yo creo que hemos perdido de nuevo la oportunidad de demostrar que lo que hacemos aquí no es cosa de locos, que esto tiene un sentido. Tiene un sentido, efectivamente. Bueno, pues sí, yo creo que se ha apostado por lo de la Alianza de Civilizaciones. Que viene ya de antaño y queremos un poco, porque ahora en Murcia se habla mucho. Esto, igual que lo de los desfiles bíblicos pasionales, ¿sabéis cuándo es la primera vez que se utiliza ese término? No. La primera vez que aparece escrito es en la revista de Semana Santa de 1947. Y tiene una razón de ser. Y es que el año antes intentaron quitarnos las procesiones al modo lorquino. Las nuevas autoridades que nacen con el régimen franquista, estamos hablando de los años 40, en combinación con el clero que viene nuevo a Lorca, que no conoce esto ni tiene los antecedentes de lo que esto supone, digamos que confabulan, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y quieren reconducir esta heterodoxa procesión de Semana Santa a los cánones tradicionales. Yo recuerdo, perdona que te corte porque yo era muy jovencita, pero llevas toda la razón, porque un poco se quejaban la gente religiosa, entre comillas, claro, que en la Semana Santa, que es un momento de tristeza y tal, el recogimiento, como había tanta alegría, tanto fervor, un poco como un reproche cuando resulta que nuestro futuro es la resurrección, que es la alegría. No nos podemos quedar en la muerte. Y luego recordar todos estos pasajes que anticipan el triunfo del cristianismo, pero no son las civilizaciones en exactamente. Lo de las civilizaciones, imagínate que vamos a ver una representación de Aida y salen los cantantes y en vez de cantarte, lo que te hacen es recitarte las dinastías egipcias, describirte los capiteles y las columnas, que si son lotiformes abiertas, papiriformes cerradas, que si esto es el Santa Santorum, que si la sala hipóstila del templo. Eso no es la ópera. Claro. Y las civilizaciones no son la Semana Santa de Lorca. Bueno, pues lo del desfile bíblico pasionales es el paraguas que se le ocurre a un tal C. Torres de Sotomayor, que no hemos podido averiguar quién es esta persona, que escribe en la revista esa, y es su forma de justificar que en Lorca sacábamos 2 vírgenes y 200 caballos. Sí. Pero hasta ese momento ese término no aparece por ningún lado en la Semana Santa de Lorca. Pero mira qué éxito ha tenido. Cuando en realidad lo que son es las procesiones bíblico-simbólicas basadas en la tipología bíblica que te comentaba yo al principio. ¿Y por qué no se retoma ese tema, ese discurso? Yo soy
un apóstol, digamos, por decirlo también de alguna manera, de esa idea. Si tenemos, concretamente, en el Paso Blanco tenemos la fortuna de que hemos sabido mantener a lo largo del tiempo la mayoría de estos grupos, de estos personajes originales, la reina de Saba, Salomón, David, Esther, Nabucodonosor. Pues deberíamos explicarlo así. Otra cosa es cuando no sabíamos que esto se explicaba así, pero la última investigación, por ejemplo, en el libro de las perspectivas de Semana Santa de Lorca, Manolo Muñoz Claret explica muy bien qué significaban los grupos en su origen. Y tiene que tener razón, porque encontramos la misma concentración de personajes de la Semana Santa de Lorca en las catedrales góticas, en sillerías de coro, en vidrieras de catedrales, en los pórticos de Amiens, de Chartres, ya, como te decía también, incluso en las catacumbas, porque era una estrategia didáctica esto de la tipología. Hay que imaginar a un predicador de la Edad Media, por ejemplo, contando, igual que la reina de Saba hizo un viaje larguísimo de no sé cuántos kilómetros o millas, como midieran entonces, para encontrarse con Salomón, para homenajear, para entregar presentes a Salomón. Así los magos de Oriente vinieron a adorar al niño Jesús y recibieron el primer conocimiento, tuvieron el primer conocimiento con el Hijo de Dios, la Epifanía. Claro, ¿y eso por qué no se hace cuando se están los desfiles en la calle? Hay un comentador siempre. Hombre, yo eso no lo he oído nunca. El año pasado yo sí lo conté. Ah, ¿lo contaste tú? Sí, y el anterior también. Yo he ido 2 veces en los últimos años a comentar, y yo lo hago así. Y cuando escribo algo, lo escribo así. Cuando tengo que describir, hay que insistir. Yo también, yo intento hacer pedagogía. No en vano, ya estoy jubilado, pero yo he sido maestro, entonces la vocación docente la llevo. Gaspar, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Blancos o azules? Pues fíjate que hay cierta complementariedad. El análisis el contenido tipológico de los primeros grupos del Paso Blanco corresponden con misterios gozosos. Esa misma síntesis tipológica de los primeros grupos del Paso Azul son misterios dolorosos. Luego resulta que se ponen de acuerdo para las caballerías. Dentro de las procesiones, o sea, una tónica común en las procesiones bíblico-simbólicas eran piquetes de caballería que abrían los desfiles. Normalmente en otras localidades eran pues guardia civil, fuerzas locales, milicias locales, el ejército. Aquí en Lorca toman la costumbre de vestirlos de armados, o sea, de romanos. Quizás porque el primero que le da forma artística a todo esto es Rebollo Zamora, que te comentaba antes, que era un enamorado de la cultura, de las culturas clásicas. Bueno, pues aquí los visten de romanos, a la sección de caballería que va a abrir la procesión y la sección de caballería que va a cerrar la procesión. La que la abre es la del Paso Blanco. Esto se está haciendo hasta los años 30, pero por delante incluso del guión de procesión. Y luego, al final de la procesión del Viernes Santo, ¿quién sale? La Virgen de la Amargura. ¿Sabes qué caballería llevaba detrás? La caballería romana del Paso Azul. O sea, aquí hay un entendimiento. Es cierto que en el momento de ponerse en marcha en 1852, cuando se crea la sección de nazarenos blancos del Rosario, es cierto que la primera que tenemos constancia de reactivación de pasos de nazarenos son estos en concreto, y que son los que empiezan a renovar a este tipo de procesión, de las antiguas procesiones del barroco a esta nueva procesión bíblico-simbólica, que también es una nota común en todos los sitios donde se implantan. Hay un teólogo local, que en Lorca sabemos que es Vicente Munera Mieles, hay un artista local con formación clásica, Rebollo Zamora, y hay un grupo muy reducido de personas de los notables locales, de la burguesía local, que son los que ponen en marcha el modelo, en colaboración con la Iglesia. Y esos sí son la sección de nazarenos blancos del Rosario. Pero muy poco después se tuvo que constituir la Hermandad de Labradores, que no es la antigua Hermandad de Labradores, aquellos de la bula. Esos tenemos constancia de que desaparecen. Pero igual que habían desaparecido otros pasos de nazarenos, ahora a mediados del siglo XIX la Iglesia militante lo que hace es animar a la reactivación de todos estos pasos de nazarenos para fomentar el asociacionismo religioso. Y entonces, en todo lo que me estás contando, ¿qué tiene que ver la Archicofradía del Rosario? La Archicofradía del Rosario es uno de los entes cofradiles que quedan en Lorca desde el siglo XVI.
No desaparece como, por ejemplo, la Vera Cruz y Sangre de Cristo, que estaba en San Francisco. Sí. Hay constancia, por ejemplo, en el Expediente General de Cofradías de 1770, ahí está registrado por testimonios de la época que ya no existía, que existió en sus momentos esa cofradía, pero ya no existe. En cambio, la del Rosario sí se mantiene desde que se funda en el siglo XVI hasta que la sección de Nazarenos Blancos del Rosario se constituyen en 1852. Por eso hay un documento en el que ellos piden permiso a la archicofradía para sacar en Semana Santa las imágenes propiedad de la archicofradía, entre las que estaba la Virgen de la Amargura, nuestro Padre Jesús Nazareno, y San Juan Evangelista y la Verónica. ¿Y por qué el águila de San Juan? Porque el patrón igual que tenemos una patrona que es la Virgen de la Amargura, la sección de Nazarenos Blancos del Rosario asumen como su patrón a San Juan Evangelista. Entonces, como el emblema, una vez separado el tetramorfo, que a cada evangelista le corresponde uno, sí, a San Juan le corresponde el águila, porque se supone que el águila que va por el cielo es el que más cercano está a la verdad revelada. Es decir, se supone que el más veraz de los 4 evangelios es el de San Juan. El apóstol preferido de Jesús, está claro. También. Está claro. Bueno, pues Gaspar López Ayala, ha sido un placer tenerte en esta casa y te volveremos a llamar porque... un placer compartido. Me ha dejado con mucha ganas de Volveré cuando queráis. Recordemos que él fue director artístico y miembro de la Comisión Artística del Paso Blanco y en la actualidad investigador de la historia lorquina del Paso Blanco. Muchísimas gracias, Gaspar. A vosotros, un placer.